Buenas noches. Bienvenidos a Historias Paranormales, donde lo insólito y lo sobrenatural no tiene explicación alguna. En donde lo paranormal se presenta día a día en nuestras vidas cotidianas. Hoy hablaremos de historias de carreteras y fantasmas. Así que, en estos días lluviosos ponte cómodo. Apaga la luz y relájate. La carretera fantasma. La noche se cernía como un manto pesado sobre la carretera federal 150D, el tramo que conecta la Ciudad de México con Veracruz. Era bien conocido entre los camioneros por sus curvas traicioneras, sus barrancos profundos y, sobre todo, por sus historias de fantasmas. Juan, un trailero curtido con más de 20 años en la ruta, se consideraba inmune a esas viejas supersticiones. Había visto de todo en la carretera, o eso creía. Esa noche, la neblina era particularmente densa. Era tan espesa que las luces de su tráiler apenas lograban perforarla. La visibilidad era casi nula, y el silencio en la cabina era opresivo, roto solo por el ronroneo constante del motor. Juan se aferraba al volante, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de la carretera. De repente, una figura apareció entre la niebla, justo delante de él. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriendo parte de su rostro. Estaba de pie en medio del carril, inmóvil. Juan pisó el freno con fuerza, el chirrido de las llantas rompiendo el silencio de la noche. El tráiler se detuvo a pocos metros de la figura. El corazón le latía a 1000 por hora. Bajó la ventanilla, intentando ver mejor a la mujer. No se movía, simplemente estaba allí, como si esperara algo. «Señora». «¿Está bien?», gritó Juan, su voz resonando en la niebla. La mujer no respondió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Juan, a pesar de su escepticismo, sintió un miedo primitivo. Decidió que lo mejor era rodearla y seguir su camino. Lentamente, giró el volante para esquivarla. Justo cuando su tráiler estaba a punto de rebasarla, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, sin vida. Y la boca se abrió en una sonrisa antinatural, revelando dientes afilados y largos, demasiado largos para ser humanos. Juan sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Era un rostro de pura maldad, un horror que desafiaba toda lógica. Instintivamente, volvió a pisar el acelerador, el tráiler rugiendo mientras se alejaba de la figura. Miró por el espejo retrovisor, pero la neblina ya la había engullido. No pudo verla más. Con la adrenalina aún bombeando, Juan condujo a toda velocidad, sin atreverse a detenerse hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a disipar la neblina. Llegó a su destino pálido y tembloroso, una sombra de su yo habitual. Sus colegas le preguntaron qué le pasaba, pero Juan solo pudo balbucear sobre la niebla y una mujer. Nadie le creyó del todo, claro. Siempre había sido el que se burlaba de las historias. Desde esa noche, Juan nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que pasa por la carretera federal 150D, especialmente en noches de neblina, sus manos se aferran con fuerza al volante. Sabe que hay cosas en la carretera que la lógica no puede explicar, y que a veces, los caminos más transitados son los que guardan los secretos más oscuros. Algunos dicen que la mujer es el alma en pena de el pueblo fantasma. La carretera se abría paso entre montañas áridas y formaciones rocosas que parecían esqueletos gigantes. El sol de la tarde teñía el cielo de naranjas y púrpuras, pero un escalofrío inusual recorría la espalda de Laura y Miguel. Llevaban horas conduciendo,
buscando un atajo que Miguel juraba haber visto en un mapa viejo, pero solo se habían adentrado más en una desolada región de México. La aguja de la gasolina bajaba peligrosamente cuando, a lo lejos, vieron una silueta. No era una roca ni un cactus. Era un campanario. Un pueblo, exclamó Laura, aliviada. Miguel aceleró, y pronto distinguieron las formas de casas de adobe, algunas con techos colapsados, otras con ventanas como cuencas vacías. Era el Sausal, un nombre que no aparecía en ningún mapa moderno. Al entrar, un silencio sepulcral los envolvió. El viento arrastraba polvo por las calles de tierra, moviendo una puerta chirriante en una cantina abandonada. Los letreros descoloridos anunciaban negocios que habían muerto hace décadas: tienda de abarrotes, La Esperanza, carnicería, El Buen Bocado. Era un pueblo fantasma en toda la extensión de la palabra. Miguel detuvo el coche frente a la plaza principal, donde un kiosco de música se desmoronaba lentamente. «Qué raro», murmuró. «No hay señal de vida, ni siquiera animales». Laura asintió, sintiendo una opresión en el pecho. La atmósfera era pesada, cargada de una tristeza palpable. Decidieron explorar, buscando a alguien, lo que fuera. Entraron en la iglesia, cuya puerta estaba entreabierta. La nave estaba oscura, llena de telarañas. Un altar improvisado con velas consumidas y objetos oxidados sugería que alguien había estado allí, o algo. Mientras Laura observaba una pila bautismal rota, Miguel la llamó desde el fondo de la iglesia. «Laura, mira esto». La luz del atardecer apenas se colaba por un rosetón roto, iluminando una serie de fotografías antiguas clavadas en la pared, como si fueran un macabro mural. Eran retratos de los habitantes del pueblo, hombres y mujeres con ropa de principios del siglo XX, niños con sonrisas desdentadas. Pero lo que les heló la sangre fue que todos los rostros estaban borrosos o velados, como si una mano invisible hubiera pasado por encima de ellos. Justo entonces, un sonido los hizo saltar. Un lamento suave, casi un susurro, parecía venir de detrás del altar. Era un llanto infantil, lleno de pena. Miguel, valiente pero cauteloso, se acercó, mientras Laura se aferraba a su brazo. El sonido se hizo más claro, y una pequeña brisa gélida los rodeó. «Hola», dijo Miguel con voz temblorosa. De la oscuridad detrás del altar, emergió una figura. No era sólida, sino una especie de niebla blanquecina que tomaba la forma de una niña pequeña, con un vestido antiguo y el cabello desaliñado. Sus ojos eran cuencas vacías, y de su boca abierta salía aquel lamento. La niña extendió una mano translúcida hacia ellos, y la temperatura de la iglesia bajó bruscamente. Miguel y Laura Noneses. El último pasajero. La noche se había cernido sobre la Ciudad de México, envolviendo las calles en un manto de negrura y un velo de llovizna persistente. Daniel, conductor de un autobús de pasajeros de la Ruta 37, suspiró. Eran casi las 2 de la mañana, y el tráfico había desaparecido por completo. Su turno estaba por terminar, y solo le faltaba llegar a la terminal. La rutina, monótona y cansada, se rompía solo por el sonido de las gotas de lluvia golpeando el parabrisas. Acercándose a la última parada, en una avenida solitaria y mal iluminada, Daniel vio una figura bajo el escaso resplandor de un poste de luz parpadeante. Era una mujer, menuda y envuelta en un abrigo oscuro que parecía absorber la poca luz que la alcanzaba. Llevaba el cabello suelto, y un sombrero de ala ancha le cubría parcialmente el rostro. No era común ver a alguien esperando a esas horas en esa zona. Daniel detuvo el autobús. La mujer subió en silencio.
Sus pasos eran suaves, casi inaudibles. Al llegar junto a él, ella extendió una mano enguantada para depositar el pago. Sus dedos eran pálidos y delgados. Daniel notó un detalle peculiar: no llevaba paraguas ni parecía empapada por la lluvia, a pesar de estar esperando a la intemperie. ¿A dónde se dirige, señorita?, preguntó Daniel, su voz resonando en el vacío del autobús. La mujer no respondió verbalmente. En su lugar, señaló el asiento justo detrás del conductor. Era un asiento que siempre estaba vacío al final de la ruta, un lugar que a Daniel le gustaba mantener libre para sus cosas o simplemente por costumbre. ¿Aquí?, preguntó Daniel, extrañado. La mujer solo asintió con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. Daniel reanudó la marcha. La carretera estaba desierta. Los faros del autobús cortaban la negrura, revelando solo el asfalto mojado y los reflejos distorsionados de los charcos. El silencio dentro del vehículo era absoluto, solo roto por el suave zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia. De vez en cuando, Daniel miraba por el espejo retrovisor para asegurarse de que su última pasajera siguiera allí. Siempre lo estaba, sentada de espaldas a él, inmóvil. La terminal estaba a unos 10 minutos. Daniel ya sentía el cansancio en los huesos y soñaba con su cama. Fue entonces cuando el autobús entró en un túnel largo y oscuro. La poca luz exterior desapareció, y solo las luces interiores del autobús iluminaban el reducido espacio. Daniel volvió a mirar por el espejo retrovisor, por simple costumbre. Y entonces lo vio. En el reflejo, la mujer estaba sentada, pero ya no de espaldas. Se había girado. Su sombrero se había caído, revelando un rostro demacrado y pálido, con los ojos hundidos y vacíos, como si solo hubiera cuencas oscuras. Una sonrisa macabra se extendía por sus labios agrietados, una sonrisa que no denotaba alegría, sino una profunda y antigua malevolencia. Y entonces, Daniel se dio cuenta de algo que le heló la sangre: la mujer no tenía piernas. Su cuerpo terminaba en un velo oscuro. El autobús de la muerte. En las noches de lluvia intensa en la Ciudad de México, cuando las calles se convierten en ríos y la niebla se mezcla con la contaminación, surge una de las leyendas urbanas más escalofriantes, la del autobús de la muerte. No se trata de un accidente, ni de un conductor imprudente. Es algo mucho más siniestro. La historia varía ligeramente, pero el núcleo es el mismo: un autobús viejo, de esos que ya no circulan, con las luces tenues y los cristales empañados, aparece de repente en paradas solitarias, a altas horas de la madrugada. No tiene un número de ruta visible, y el letrero de su destino es ilegible o simplemente muestra la palabra muerte o inframundo. Cuentan que aquellos que, desesperados por llegar a casa, deciden abordarlo, se encuentran con un interior lúgubre y desolador. Los asientos están vacíos, o a veces, ocupados por figuras sombrías, silenciosas y con rostros cubiertos o desdibujados. El ambiente es helado, a pesar de la lluvia exterior, y un olor a humedad y a algo indescriptiblemente rancio impregna el aire. El conductor, si es que se le puede llamar así, es una figura igualmente espectral. Su rostro suele estar oculto por la sombra de una gorra o simplemente carece de facciones definidas. Nunca habla. No cobra el pasaje. Simplemente arranca y se adentra en la oscuridad. Lo más aterrador es el destino. El autobús no sigue ninguna ruta conocida. Atraviesa calles y avenidas que no existen en el mapa, se desvía por callejones imposibles y parece viajar a través de un tiempo y espacio distorsionados. Los pasajeros a bordo, una vez que suben, se dan cuenta de su error, pero es demasiado tarde.
Las puertas no se abren, las ventanas no se pueden bajar, y el miedo los paraliza. Los relatos de quienes, milagrosamente, han logrado escapar son escasos y confusos. Hablan de haberse desmayado y despertado en algún lugar extraño, muy lejos de su destino original, sin recordar cómo llegaron. Algunos afirman que vieron a los demás pasajeros desvanecerse uno por uno, o transformarse en figuras grotescas. Otros juran que escucharon voces lamentándose o risas macabras que resonaban en el interior del vehículo. La leyenda más escalofriante de todas es la de aquellos que no regresan. Simplemente desaparecen sin dejar rastro, devorados por el autobús de la muerte, que se lleva sus almas a un viaje sin retorno al más allá. Así que, la próxima vez que te encuentres esperando el transporte público en una noche lluviosa, solo y con frío, mira con atención el autobús que se aproxima. Si no tiene número, si sus luces son extrañas y su destino incierto, piénsalo 2 veces antes de subir. Podría ser tu último viaje. La novia fantasma de la carretera. En las sinuosas carreteras que atraviesan las afueras de la Ciudad de México, especialmente aquellas que serpentean entre los viejos volcanes como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se cuenta una historia que pone los pelos de punta a más de un taxista y camionero nocturno. Se dice que, en las noches más oscuras y neblinosas, cuando la luna apenas se atreve a asomarse, una mujer joven vestida con un viejo vestido de novia blanco aparece de pronto en medio del camino. Su figura es etérea, casi translúcida, y su rostro, aunque bello, está teñido de una profunda tristeza. Muchos conductores, sorprendidos por su aparición, se detienen para ofrecerle ayuda. Al acercarse, la mujer pide, con una voz apenas audible, que la lleven a un pueblo cercano, o a veces, a una iglesia particular. Algunos relatos dicen que si la persona accede a llevarla, ella sube al asiento trasero y permanece en absoluto silencio. El frío dentro del auto se vuelve intenso, y un extraño aroma a flores marchitas llena el ambiente. Sin embargo, lo más escalofriante sucede al llegar al destino. Justo antes de detener el coche, o incluso mientras el conductor busca un lugar seguro para estacionarse, la mujer simplemente desaparece del asiento trasero. Se desvanece sin dejar rastro, dejando al conductor solo con el escalofrío y la duda. Otros cuentan que si el conductor se atreve a mirarla por el espejo retrovisor mientras ella está en el auto, verá su rostro transformarse lentamente en una calavera o en una expresión de horror puro, lo que provoca que pierda el control del vehículo. La leyenda más aceptada sobre el origen de esta aparición es que se trata del alma en pena de una novia que murió trágicamente en un accidente de coche en su camino a la iglesia el día de su boda, o poco después de casarse. Atrapada entre dos mundos, sigue buscando su camino, o quizás, reviviendo su último viaje una y otra vez, esperando una ayuda que nunca llega del todo.